Vamos a comentar un poco este tema que ocupa la atención prácticamente de todo el país, pero también de otros lugares del mundo. Bueno, es este tema de la denuncia que ya ha formalizado Fabiola Yáñez contra su ex pareja, quien también fue ex presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y la verdad que en base a las declaraciones que hizo Fabiola Yáñez, la verdad que cuesta muchísimo, ¿no? Entender esto, cómo puede haber estado sucediendo. Y a mí me parece que es un tema que se tendrá que aclarar o oscurecer del todo en ámbito judicial, porque más allá de eso, todo lo que, al menos considero eso, ¿no? Todo lo que nosotros podamos decir es que no tiene demasiado sustento, porque nos basaríamos nada más que en lo que cada uno percibe, hablo del periodismo, de lo que nosotros como periodistas, políticos, analistas políticos podemos dar opinión nada más, pero a decir verdad, recién hoy se concretó de manera completa la declaración de la señora Yáñez. Por supuesto que lo que declaró en sede judicial, que es lo que vale, no particularmente lo que se dijo en los medios, es lo que tiene importancia, porque es a partir de allí donde el juez que está interviniendo en la causa, tiene dos fiscales este tema, bueno, tendrá que, en base a las declaraciones, tanto de un lado como del otro, porque también Alberto Fernández dejó que se conozca a través de su abogada, los cuestionamientos lógicos, ¿no? A esto, Alberto Fernández niega de manera sistemática haber hecho esto, dijo: yo jamás le pegué a ninguna mujer y tampoco le pegué a Fabiola. Pero bueno, por eso digo, pero el tema se tendrá que definir en el ámbito judicial, porque si no partimos de algo que es muy que no tiene asidero muy firme, porque es decir, yo le creo a Fabiola, otro dirá no, yo le creo a Alberto, y nos quedamos ahí, nada más que según lo que nos parezca. Pero bueno, para eso está la justicia, ¿no? Por supuesto que es un tema delicadísimo, es un tema muy grave, pero por eso digo que me parece que habría que ser prudente en ese sentido, porque si yo me pongo a opinar del tema, y bueno, yo diré lo que me parece, pero nada más que eso, es lo mismo que usted opine de ese tema. No sabemos exactamente si es que fue así o no. Por supuesto, si es verdad lo que plantea la señora Yáñez, por supuesto es un tema espantoso, habría que ver cuál es la responsabilidad penal que le cabría a Alberto Fernández, no solo en su carácter de expresidente, sino como una persona que agrede a otra, ¿no? Someterla a todo esto que según ella relata fueron años en los que vivió en un infierno. Pero bueno, habrá que ver. Ahora, más allá de eso que es muy grave, gravísimo, repito que la justicia como lo está teniendo al tema, no nos olvidemos que a esta circunstancia, al conocimiento de estos hechos, se llega porque hay una causa que se está investigando también en el ámbito judicial y que tiene que ver con este tema de los negocios, del tema seguro, que nosotros lo estamos analizando en base a lo que es particularmente el teléfono de la secretaria privada de Alberto Fernández, una mujer que hace muchísimos años que trabaja con él, de suma confianza,
que a su vez es esposa de lo que aparentemente en esta otra causa, investigación de los seguros, es la esposa del principal broker de seguro que se habría beneficiado con este tipo de todo lo que se llevó adelante con el tema seguro, donde aparece la figura de Alberto Fernández como una de las figuras más influenciables en este tema, o sea, de decir, hagan esto, contraten esto en los organismos del Estado, por ejemplo, en el tema seguros con el personal de gendarmería. Bueno, ahí hay un tráfico de influencia que un presidente no podría hacer. O sea que el origen de esto es la investigación del tema seguro, que muy pocos hacen mención al tema. Y ahí está el origen de todo esto. Porque, si bien es cierto, veremos qué dice la justicia, pero aparentemente, en principio, lo que habría hecho Alberto con su ex mujer, con su ex esposa, señora, qué sé yo, lo que quiera, es absolutamente repudiable, condenable, habla muy mal de él como persona, bueno, un montón de cosas, pero el origen de esto es el tema de un acto de corrupción enorme que habría llevado adelante con el tema de los seguros. Eso lo tengamos en cuenta, eso es lo más importante, si se quiere. No tenemos que olvidar eso, porque ese negociado que habría llevado adelante Alberto con el tema de seguro, eso lo termina perjudicando a todos los argentinos. En el tema de esta denuncia por violencia de género, la víctima es, o sería, o es su expareja, pero en el tema del negociado de los seguros, y somos todos los argentinos, se habla de millonarias comisiones en dólares que habrían formado parte de este negocio. Entonces, no nos olvidemos que el origen de todo esto es este hecho de corrupción, sin lugar a dudas, muy importante, y que tendrá la justicia que también investigar, y de hecho lo está haciendo, y veremos qué es lo que puede pasar con el tema. Por supuesto que uno, como todo, pero nosotros en mi caso, digo particularmente, bueno, comentamos, ¿no? O consultamos con abogados, amigos, y gente que sabe desde el ámbito judicial cómo se manejan estos temas. Y a dos en particular que les consulté, coincidieron en decirme que si se avanza en el tema de la investigación de este tema de los seguros, y está más cerca que se le pueda dictar una prisión preventiva a Alberto Fernández. O sea, como para merituar, ¿no es cierto?, este tema, que no lo tenemos, repito, que no lo tenemos que dejar de lado, porque es realmente un tema muy, pero muy importante, que, repito, involucra ya no solo a una persona, como en este caso puede ser la señora Fabiola Yáñez, que aparentemente habría sufrido un montón de cosas, pero en el otro tema, como repito, es a todos los argentinos, porque es un hecho de corrupción gravísimo que se habría llevado adelante a través de lo que es el tráfico de influencia y todo lo demás, desde la más alta investidura presidencial. Así que eso lo tengamos muy en cuenta, porque es un tema igual o tan grave como el hecho de que podría haber cometido el expresidente Alberto Fernández. Ahora sí, entrando en lo que puede ser una consideración, ya como opinión nada más, en este tema del tema seguros, uno se pone a pensar y dice, allá en el año 2019, cuando había que
cuando había que ver quién iba a ser el candidato presidencial del espacio en ese momento se llamaba el Frente de Todos. Bueno, a todos nos sorprendió la decisión de Cristina, que como lo había hecho ya anteriormente, decide quién iba a ser en este caso el candidato presidencial. Había tenido una decisión parecida, muy personal, sin consultar con nadie. Recuerden ustedes cuando lo elige a Amado Boudou como su compañero de fórmula, que también sorprende a un montón de gente porque no esperaban. Sin embargo, bueno, sabemos cómo es Cristina. Lo elige Alberto Fernández, algunos se sorprenden, otros no. Lo cierto es que cuando arranca la campaña, que estaba basada exclusivamente desde el punto de vista político en lo que pudiera generar a nivel de votos Cristina Fernández y no Alberto, porque Alberto Fernández nunca tenía la envergadura política como para ser él el candidato y él salir a la conquista de los votos, sino que los votos se sabía que eran de Cristina, de la gente de la Cámpora y demás. Lo que dicen es, nosotros vamos a volver porque somos mejores, volvemos mejores. ¿Se acuerda de esa frase, no? Volvemos mejores, con la idea de decir, vamos a reparar, decían ellos, lo que consideraban había sido un tremendo daño que había provocado la gestión de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández en alguna de las propagandas o en algunas declaraciones mostraban una heladera y decían esta heladera va a estar llena? ¿Se acuerda otra imagen que se difundía? Había una parrilla de asado y la parrilla estaba llena de carne y decía volverán los domingos felices. ¿Se acuerdan ustedes, no? Entonces la verdad que es muy triste porque una vez más la sociedad argentina se ha visto defraudada con esto, porque aquella frase, volvemos mejores, y no se cumplió, porque apenas asume la gestión, en ese momento aparece el tema de la pandemia, y recuerdan ustedes lo que fue en ese mes previo a la pandemia, o cuando ya se apareció el tema de la pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, y los niveles de apoyo a la figura de Alberto Fernández presidente y de la gestión, y llegaban al orden de casi el 80%, una cifra, un porcentaje enorme. Porque toda la gente confiaba en que el presidente Alberto Fernández, llevara adelante una buena gestión porque nos tenía la obligación de cuidarnos a todos los argentinos. Y por eso es que en un comienzo la gente confió, le demos el apoyo, le demos todo lo que necesita para que lleve adelante la tarea, nos tiene que cuidar y lo va a hacer. Pero más temprano que tarde nos defraudó con ese tema. Recuerden ustedes lo que fue cuando se empezó, y ahí fue el comienzo de que la buena parte de la sociedad se dio cuenta de que no había una intención clara de cuidar a los argentinos. Recuerden ustedes cuando se empezó la discusión de si íbamos a adquirir la vacuna Pfizer o no. Y ahí aparecieron unos planteos espantosos. ¿Por parte de quién? Del cristinismo. Del cristinismo, con sus diputados en la Cámara del Congreso, donde una de las voceras era Cecilia Moró. Recuerden ustedes que objetaba la llegada de la vacuna Pfizer, que ya estaba aprobada en distintos lugares del mundo y que funcionaba bien, y acá dijeron no, porque es una vacuna de la que si la traemos nos van a pedir recursos naturales, un discurso pero totalmente falso, mentiroso, que estaba basado nada más que en una cuestión
de carácter ideológico, diciendo no, mejor traigamos la vacuna rusa, como si en el tema de combatir una enfermedad, lo que sea como el COVID, tenía que ver la ideología, si es que sos de izquierda, de derecha. Y no llegó la vacuna Pfizer. Y en el interín se murió un montón de gente. Y después el remate, la frutilla del postre, fue cuando nos vivían recomendando que nos encerremos, que no salgamos, que no hagamos esto, que no hagamos aquello. Cientos de miles de dramas que se produjeron en todo el país, con toda la gente que perdieron la posibilidad de despedir un ser amado, de velarlo, de enterrarlo, de acompañarlo, muchos enfermos que se sabía que estaban en sus últimas horas en este mundo y no se los pudo acompañar. Bueno, hubieron un montón de cosas. Pero mucha gente lo entendía, decía, no, tenemos que hacerlo porque nos tenemos que cuidar y bla, bla, bla. Y la frutilla del postre fue este cumpleaños en Olivo, el cumpleaños de la querida Fabiola, donde ahí nos dimos cuenta que no estaban tomando el pelo. Y ahora, en este tema de esta denuncia de Fabiola y todo lo demás, vuelve a aparecer ese tema. Y vimos cómo Alberto Fernández la culpaba a la mujer, decía ella, invitó a los amigos, qué sé yo, y ahora Fabiola dice, no, yo nunca organicé la fiesta. Habrá que ver si es verdad o no, por eso digo, para eso está la justicia. Pero ahí comenzó todo esto, este descreimiento en la gestión de Alberto Fernández. Nunca le encontraron el agujero al mate al tema de la inflación. Y se mitigó los durísimos efectos de la inflación con una emisión monetaria que fue monstruosa y que generaba más inflación, pero en ese momento, bueno, se atenuaba el tema con lo que se conoció entonces como el famoso Plan Platita, ¿se acuerdan? Y fabricaban billetes, llega Massa al Ministerio de Economía y seguían repartiendo plata, sin ningún respaldo, sin ningún sustento. Y eso provocó un hartazgo en la gente, porque dijo, ustedes dijeron que venían para ser mejores, no tuvimos la vacuna, la gente se murió, nos encerraron, no despedimos a los seres queridos y ustedes estaban de fiesta en Olivo. El tema de la inflación, un buen día, nunca me olvido, ustedes seguramente tampoco, fue un viernes, que el presidente Alberto Fernández dice, hoy le declaramos la guerra a la inflación, porque ya... Bueno, yo no se lo imaginaba al presidente Alberto Fernández que se iba a poner un casco, iba a agarrar un fusil, iba a salir, no sé, a enfrentar la inflación. No pasa nada tampoco, fue un verso. Y a raíz de toda esa circunstancia, el hartazgo de la sociedad, el hastío de la sociedad, cansada de ver la inoperancia de un gobierno que era absolutamente inútil, pero donde aparecían importantes casos de corrupción, y fue que al final la gente dijo, no, votemos a otra cosa. Y apareció la figura de Milei, que no lo conocía nadie. ¿Cómo puede ser que un ciudadano que empezó a aparecer públicamente en aquellos programas de televisión, en la televisión de cable, en algunos programas económicos que lo invitaban porque era economista y daba su opinión sobre el tema, muy rápidamente logra una banca de diputados, un outsider, como se dice, un recién llegado, y sin embargo no tuvo ningún problema en acceder a la banca de diputados. Recuerdan ustedes que fue diputado nacional. Y de ahí el salto sin garrocha
presentándose como candidato presidencial y la gente lo votó y prefirió apostar a lo que no sabía que venía y lo votó a Milei. Pero por el hartazgo de esto. Y ahora nos damos cuenta, repito, no solo por el hecho de la agresión que habría hecho sobre su pareja, sino por sobre todo con este negociado tremendo con el tema de los seguros. Y lo peor es que Alberto, antes de irse, se ufanó diciendo que se iba de la función no teniendo una denuncia por actos de corrupción. Y apenas se va, salta todo este tema. Entonces, bueno, estamos obviamente, esta sigue siendo una sociedad que está absolutamente golpeada, desilusionada, y por eso es que apostó a la figura de un desconocido, que llegó con sus ideas liberales en el tema económico, llevó adelante un ajuste brutal, que continúa, y que realmente nos cuesta como ciudadanos, a todos, a unos más por supuesto, a otros menos, pero nos cuesta tratar de ver cómo recomponemos nuestras vidas. Decíamos que el día 10 se cumplieron 8 meses de la llegada de Milei al gobierno. Fueron 8 meses de sufrimiento. Y que sin embargo, los indicadores de las encuestas muestran que todavía Milei tiene un porcentaje muy importante de apoyo a pesar de este ajuste brutal que llevó adelante y porque la gente todavía estaba desconfiando de la posibilidad de los que se fueron vuelvan. Ahora, con esto que pasa, y ahí está la gran discusión, el gran debate que va a tener que llevar adelante el peronismo, o como dicen mis amigos, los sectores del campo popular. Porque van a tener que encontrar una figura que logre volver a tener credibilidad después de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, y a la que se le suma ahora este flagrante hecho de corrupción que lo tiene como principal protagonista, que es el tema seguro, y este ataque que no sé qué calificativo se le puede poner, que protagonizó contra la que era su pareja y, lo que es peor, la madre de su hijo.